César lo pensó 2 veces. La primera, concluyó que lo desfavorable llegaría a tener mucho más peso, y que si se enterasen en el vecindario que hubiese aceptado ir, cabría una fuerte posibilidad que lo miraran de otra manera, como si, tal vez, nadie se lo perdonase, volteando sus rostros cuando lo vieran pasar por la calle. Otros, antiguas amistades, llenos de vergüenza, empacarían y abandonarían la ciudad, evitando, así, que sus nombres fueran publicados en la prensa local, en una larga lista de prófugos de la justicia. Además, estaba el hecho que todos conocieran a Polidoro, sabían de sus excentricidades, la mayoría de las cuales serían factibles de ruborizar hasta a los más observadores de cualquier religión, aunque pudiera haber excepciones. Por otro lado, el hecho favorable era que Polidoro pidiera que fuera especialmente porque había dicho que tenía una amiga para presentarle. Y este hecho fue, quizás, el que más le convenció de ir. Su amigo sabía que César estaba solo, y que sería conveniente que contara con la compañía de una mujer que fuera cariñosa, comprensible y tierna, a la hora de hacer el amor. Y esto era lo que más atara a César, con respecto de su amigo. Lo conocía de hacía años. Gordo, bonachón, un poco desprolijo en sus actos y su manera de vestir, y a pesar de algunos otros aspectos, en su psicología, era hacedor de actos benéficos hacia amigos y conocidos. Prestaba el poco dinero que tuviera a quien lo necesitare, sin reclamarles pronta devolución. De esta manera, era un personaje querido por todos. Y la idea de organizar un banquete, en su casa, había sido la de reunir amigos de sus amigos, para integrarlos aún más a la comunidad. En verdad, si Polidoro no hubiese tenido la idea de incluir, al menos, una mujer en el grupo invitado, César, posiblemente, dudaría de ir, evitando sentirse incómodo al no conocer el resto de la gente. Pero si lo había citado era porque se trataba de personas que valiera la pena. La reunión sería el sábado por la noche. Polidoro había dicho que nada llevasen, que él se encargaría de todo, comidas y bebidas. Esto logró que las ansias por asistir fueran acrecentándose, en la medida en que se acercara la fecha. César deseó ponerse lo mejor que encontró en su guardarropa. Un traje de tela azul, camisa blanca, zapatos de cuero negro con base de goma, bien peinado. Iba por la calle oliéndose sus manos, recorriendo cada centímetro de piel fresca, limpia, con ánimo de cubrir el trayecto por las calles bordeadas de tilos. Al llegar a la casa de Polidoro, le llamó la atención encontrarla desprolija, con los vidrios de las ventanas cubiertos por lo que pareció ser una capa de grasa. Las hojas de los árboles desperdigadas por todas partes, sin haber sido barridas. Pero pensó que su amigo no hubiese tenido tiempo de hacerlo, preparando todo para la fiesta. Polidoro lo recibió con su calidez acostumbrada. Vestía un pantalón con tiradores que se ajustaban a sus hombros, y no llevaba puesta camisa, mostrando sus tetillas al aire. Lo hizo pasar al living, iluminado solamente por velas ubicadas sobre la mesa y en la alacena que guardaba vasos y copas. Ya se encontraban en el lugar 2 hombres, que fueron presentados como Pisístrato y Agatón. Polidoro los anunció como grandes artistas. Pisístrato era un reconocido intérprete de ocarina, habiendo sido reclamado que la llevase para ofrecer un concierto durante la cena. Agatón era dibujante, y solo se dedicaba a retratos de mujeres. Con sus láminas de papel blanco y carbonilla, era capaz de hacer verdaderas obras maestras. Decía que sus trabajos se vendían muy bien, en el continente. Hablaba y se desviaban sus ojos hacia un lado y hacia el otro, nunca pudiendo centrarlos en la mirada de su interlocutor. Un método complicado y difícil de seguir para César, no sabiendo si le estuviese hablando a él o a otra persona. Pisístrato era de temperamento sanguíneo, según lo confesado por él, de una elevada actividad. Se notaba en su hablar constante,
su profuso sudor y la manera de explicar todo a través del movimiento de sus manos. Sus dedos se movían como si estuviese digitando todo lo que dijera. Vestía un mameluco cerrado con cierre hasta el cuello. Su falta de aseo era notoria, ni siquiera se disculpó por haber concurrido de esa manera. Tocaron a la puerta, apareciendo la figura de un hombre tan gordo como Polidoro. Saludó a todos elevando sus brazos, como si hiciera mucho tiempo que no los hubiese visto, aunque a nadie de los presentes, salvo Polidoro, conociera. Se presentó a sí mismo como Fedro, de ocupación, carpintero, a veces también se dedicaba a la construcción de ataúdes que, en realidad, era lo que más dinero le proveyera. Polidoro pidió que se fueran sentando a la mesa, eligiendo las bebidas, agua o jugo de uva. César se acomodó, un tanto inquieto, porque su amigo había dicho que habría una mujer y aún no se había hecho presente. Empezaron todos a charlar, casi al mismo tiempo, de cómo estaban las cosas en el país, y de si fuera conveniente irse o no. Pisístrato, eructando luego de haber vaciado su vaso de jugo de uva, dijo que, mientras tuviera la habilidad de ejecutar la ocarina, se sentía feliz, porque muchas veces lo contrataban para los cumpleaños o las bodas, y ahí podía sacar una diferencia importante. Agatón asentía con su cabeza, revolviendo sus ojos, mientras lo escuchaba. Estaba contento, había podido vender un retrato y eso le significaba un par de meses invertidos solo en pensar cómo realizaría el siguiente. Gustaba de ir a pintar a los acantilados, siendo frecuente que llevase a sus modelos femeninos, disfrutando ver sus esbeltos cuerpos posando entre las rocas. Fedro, escuchándolo con atención, le pidió que le avisara otra vez que fuera para allá, ya que era un diletante de las mujeres, tuvieran la edad que tuviesen o la religión que profesasen. Y que no hacía distinción entre los sexos, a la hora de buscar amor y entendimiento. Polidoro brindó por esa idea, inclusive, habiendo espectadores, las modelos podrían inspirarse mejor en sus poses. Agatón confesó que no lo había pensado, y hasta la compañía de un hombre, también. Todos rieron al escuchar esta propuesta. César terminó de beber su agua, dejando su vaso de latón sobre la mesa. Pisístrato redobló la apuesta diciendo que tenía 2 sobrinas, de 15 y 17 años, y que las podría convencer para modelar. Además, adoraban bailar al son de la ocarina, siendo que organizaba conciertos privados con ellas, una vez al mes. Fedro alzó su vaso, aprobando la moción de obrar de espectador, por si alguna de sus sobrinas, junto al sonar de su instrumento, necesitara público. Pisístrato, en verdad, lo estimó en grado sumo, porque al haber auditorio las chicas podrían sentirse motivadas a desinhibirse, compartiendo su belleza física. Polidoro aplaudió, estirando sus tiradores con sus pulgares, dejando libres sus tetillas. En eso, tocaron a la puerta. Polidoro se puso de pie, permitiendo entrar a una mujer bastante madura. Fue presentada a todos como Epifanía, flaca de físico y con un timbre de voz agudo. Su peinado era amplio y armado con fijador, comiendo parte de su arrugado rostro. Se había puesto bastante colorete en sus mejillas y sus labios, y al hablar o reírse podía apreciar la falta de un diente y un par de muelas. Su nariz, filosa, era una probóscide que señalaba a quien le hablare, como si fuese una flecha arrojada. La sentaron a la cabecera de la mesa, ofreciéndole Polidoro un vaso de jugo de uva. Vestía sencillamente con una blusa de color violeta y pollera de género tosco negro. Sus medias, caídas, tapaban parte de sus botitas de taco fino. Dijo transitar la mitad de sus 60, y que era jubilada, el Estado se encargaba de su manutención dado que su marido muriera en la guerra. César se dio cuenta que su amigo la había sentado a su lado porque se trataba de quien deseara presentarle. Pero este tipo de mujer distaba mucho de ser la de su preferencia. Por otro lado,
le llevaban más de 20 años. Epifanía disfrutaba de los chistes groseros que contaban los hombres, sobre todo, si versaban acerca del sexo. A su edad, sentía placer en probar hasta lo que no supiera, y que podían hablar tranquilos que ella no se escandalizaría. Fedro, luego de su confesión, estuvo en su mejor momento, contando historias que serían prohibidas en otro ámbito y ante otro tipo de audiencia. Pisístrato le contó de sus dos sobrinas y las prácticas que ejecutaba con ellas, las que lograban, a veces, ruborizarlo. Historias que Epifanía escuchaba con avidez, abriendo sus ojos celestes. Polidoro se excusó un minuto, yendo a traer la cena. César preguntó si necesitara ayuda, a lo que respondió que ya tenía todo preparado. El clima, en la mesa, era sumamente cálido. La conversación iba de aquí para allá, sin solución de continuidad. César, manteniéndose bastante callado, debió responder un par de preguntas que le hiciera Epifanía. Notaba que le había caído bien, que a pesar que conversara poco, había una posibilidad que fuera el tipo de hombre que hubiese estado buscando, si no para siempre, al menos como amante. Y que, quizás, Polidoro le hubiese contado algo acerca de él. A medida que hablaba, restos de saliva se escapaban de su dentadura, debiendo pasar un dedo por sus labios saturados de carmín, secando su humedad. Polidoro llegó con una fuente repleta de papas hervidas en su cáscara, zanahorias y tomates asados. Comentó no haber incluido carnes de cerdo o ternero, pero como estimó que hubiese vegetarianos, apostó más a la salud de cada uno. Todos se sirvieron, en sus platos de madera, porciones abundantes. Epifanía disfrutaba masticando las papas como si fuese un manjar exquisito, y alguna cáscara se le colaba por el agujero de su diente faltante, provocándole inusual gracia y risa estertórica. Agatón, luego de comer solo zanahorias, preparó una hoja de papel y una carbonilla, poniéndose a dibujar un rápido croquis de Epifanía mordiendo uno de los tomates, lo que conseguía que todo su jugo se derramara por su mentón, cayéndole por el escote de la blusa. De inmediato, sus ojos comenzaron a moverse descontroladamente debido a que esa visión de la gota perdiéndose entre sus imaginados senos, había opacado su entendimiento, considerándola una mujer preparada para todo, entregándose con su abierta sensualidad a los sumos placeres. La imagen recreada, de armar una sesión con ella y las dos sobrinas de Pisístrato, mordió su cerebro evitando encontrar sosiego en lo que quedó de la noche. Fedro, eructando, afirmaba que la comida era saludable y que tenía pensado cocinar eso una vez a la semana. Polidoro, cuando veía que Epifanía hablaba con César, lo codeaba, aprovechando que lo tuviera al lado, para que viera qué clase de amigo era él, habiéndosela presentado. Pero César estaba bastante ocupado en ocultar su seriedad, ya sintiéndose algo mareado por el alto volumen de las voces y las risas. En un momento, cuando el fuentón de verduras llegó a estar bastante despejado, Pisístrato sacó su ocarina, diciendo que era ocasión para que escucharan un concierto, y que era mucho mejor cuando todos ya tuvieran comida en sus estómagos. Comenzó a tocar, aclarando que se trataba de una composición propia. Epifanía aplaudió, preguntando si se pudiera bailar, a lo que Pisístrato, emocionado por encontrar a alguien que apreciara tanto su arte, le pidió por favor, que lo hiciera. Entre Polidoro y César apartaron, de la mesa, los platos y el fuentón, viendo que Epifanía se paraba en su silla y subía a la mesa, comenzando a contornear su cuerpo, balanceándose ante las delicadas notas que brotaban de la ocarina. Fedro estaba encantado, y cuando vio que se quitaba la blusa, dejando al descubierto sus senos flácidos, bamboleándolos hacia un costado y hacia el otro, inició un amplio aplauso, lo que fue imitado por el resto de los concurrentes. Polidoro, como dueño de casa, también se trepó a la mesa, quitándose los tiradores, permitiendo que su pecho se juntara al de Epifanía, agregando demasiado erotismo a la danza. Agatón,
viéndola tan sensual en sus movimientos, le dijo que la iría a invitar a las sesiones de modelaje. Epifanía respondió, sin dejar de moverse al compás de la música, que sería un placer, y que no tendría inconveniente si llegara a necesitar que posara sin ropa. Pisístrato, haciendo un silencio con su instrumento, tiró un desafío, haría sonar una nota y quien la adivinare, le regalaría un beso. Tocó su ocarina, de inmediato Fedro comentando que era un si bemol. Sorprendido, Pisístrato lo confirmó, acercándose, besándolo en la boca. Todos aplaudieron. Polidoro pidió que aguardasen a que fuera a traer el postre. Esto desató variados gritos y comentarios, y más, al verlo ingresar al living completamente desnudo, trayendo una bandeja repleta de plumas de faisán recién horneadas, y una gran jarra de vino tibio. Un aplauso coronó posar la fuente sobre la mesa, explicando que no hacía falta usar los cubiertos, las plumas se comían con la mano. Epifanía comentó que nunca antes las hubiera probado, y que su corteza crocante le parecía extraordinaria. Agatón, acercándose, elogió su manera de masticarlas, confesándole que eso lo excitaba demasiado. Epifanía, sintiéndose tan halagada, se quitó las botitas, las medias y su pollera, quedando absolutamente al desnudo. Haciendo Polidoro a un lado la bandeja, se recostó sobre la mesa, preguntando a Agatón que, si lo deseara, la podría dibujar. Fedro le pidió que esperara un momento, que faltaba el detalle supremo para su obra de arte. Tomó 3 plumas de faisán, colocándoselas sobre la entrepierna, pretendiendo cubrir la mata de los pelos de su pubis. Pisístrato, sintiéndose inspirado, vertió, sobre el cuerpo de Epifanía, el vino contenido en su vaso, que fue derramándose entre los pliegues y arrugas de su piel. Pero este néctar vertido no debería ser desaprovechado. Invitó a Fedro a que se uniera, libando el resto de la bebida con sus lenguas, pasándola sobre el cuerpo de Epifanía. Y la dulce tonada de la ocarina era el marco ideal para que Agatón se inspirara en su dibujo grupal. César, sentado en su silla, viendo que el banquete había finalizado, se aproximó a Polidoro, agradeciéndole que lo hubiese invitado pero que ya debía retirarse. Polidoro apenas lo escuchó, musitando un saludo ahogado por la entrepierna de Epifanía, donde había hundido su rostro. César salió, respirando el aire puro y fresco de la madrugada, caminando entre la arboleda de los tilos. La próxima vez lo pensaría seriamente, de aceptar una invitación de su amigo. Además, entendiendo su inocente intención de presentarle una amiga, Epifanía no resultó ser de su tipo. Al llegar a su casa, notó un bulto que tenía en el bolsillo de su chaqueta. Metiendo su mano, sacó un puñado de apestosos piojos que saltaban, bulliciosos y alegres, por haber encontrado un nuevo hogar.